Internet está inundado de teorías de conspiración sobre prácticamente cualquier tema que puedas imaginar. Algunas personas creen que los gobiernos del mundo están tratando de acelerar el fin del mundo. Otros piensan que el alunizaje nunca ocurrió, o que algunas celebridades han sido reemplazadas por dobles, por mencionar solo algunos ejemplos. Número 20. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término Gran Hermano, la frase que fue acuñada por primera vez en la novela futurista distópica 1984, que fue escrita por George Orwell en 1948 y que todavía hoy se considera una obra maestra. En el libro, Orwell describe un futuro en el que todo el mundo está gobernado por un solo gobierno. Es una era de opresión durante la cual el público es obligado a obedecer órdenes o ser transportado a una habitación secreta, la habitación 101, de la cual salen espiritualmente y psicológicamente destrozados. El aspecto más recordado del libro es que todos están bajo vigilancia constante y cualquier paso en falso o acto de rebelión es castigado con extrema severidad. En el mundo real, muchas personas temen que esto se esté convirtiendo en una realidad, ya que se pueden encontrar cámaras de seguridad en todas partes. E incluso se ha comprobado que los gobiernos del mundo están espiando a sus propios ciudadanos. Un buen ejemplo de esto es cuando alguien habla sobre comprar un nuevo producto con uno de sus amigos verbalmente o cara a cara, solo para que minutos después le aparezcan anuncios de ese mismo producto en uno de sus dispositivos inteligentes. También se ha comprobado, gracias a los denunciantes, que agencias como la NSA han estado escuchando las llamadas telefónicas de las personas durante mucho tiempo, a pesar de que siempre afirmaron que nunca violarían su privacidad de esa manera. El resultado es un aumento de la paranoia entre el público en general, especialmente porque la mayoría de nosotros necesitamos nuestros dispositivos, como teléfonos celulares y computadoras portátiles, para ganarnos la vida y mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Las teorías de conspiración sobre este tema comenzaron a aumentar a principios de los años 2000, cuando se anunció que la televisión analógica sería eliminada sistemáticamente y reemplazada por la televisión digital. El primer país en cumplir con este cambio fue Alemania, cuando todas las señales analógicas terrestres se apagaron en ese país en 2003. El gobierno de Estados Unidos decidió que las señales analógicas se apagarían en 2009 y la fecha límite internacional para ese cambio se confirmó como 2015. La razón del cambio fue para que el espectro analógico pudiera ser reutilizado. Se liberaría para la transmisión de servicios 4G y 5G, pero el cambio a digital también les daría a los espectadores mejor calidad de imagen y sonido mientras veían sus programas favoritos. Además, la tecnología digital permitiría que se transmitieran muchos más canales al mismo tiempo en la misma banda de frecuencia. Para la mayoría de las personas, esto era una noticia emocionante, ya que ahora podrían ver sus programas en resoluciones más altas, pero no todos pensaban que esto fuera una buena idea. Primero, se opusieron a la idea de que no tuvieran otra opción más que hacer el cambio, y sentían que algo más siniestro estaba ocurriendo detrás de escena. Los teóricos de la conspiración empezaron a hacer afirmaciones extravagantes, y muchas personas comenzaron a estar de acuerdo con ellos. Les preocupaba que los nuevos televisores digitales que serían necesarios para ver la televisión estuvieran equipados con cámaras ocultas que registrarían cada uno de nuestros movimientos mientras estuviéramos en nuestras casas u oficinas. Los hospitales, edificios gubernamentales y otros espacios públicos como bares y restaurantes tampoco eran inmunes. Para cuando se completara la transición, prácticamente todo el mundo estaría bajo vigilancia las 24 horas y la privacidad sería inexistente. Esta información podría usarse para muchos propósitos, como publicidad y espionaje en general. A pesar de estas afirmaciones, la mayoría de las personas ahora tienen televisores digitales, pero muchos otros todavía se sienten incómodos en sus hogares, ya que sienten que están siendo observados constantemente por el Gran Hermano. Número 19. Gravity Falls es una serie animada de televisión que se estrenó en junio de 2012 y concluyó en 2016. Aunque está dirigida a niños, la serie tiene un tono bastante adulto, con elementos como posesión demoníaca y comedia para adultos. La serie se centra en los gemelos del misterio, Dipper y Mabel Pines, quienes fueron enviados a vivir con su tío abuelo en un pueblo misterioso llamado Gravity Falls. Tío Stan pone a los hermanos a trabajar en su cabaña del misterio, una trampa para turistas que él posee. Los gemelos se embarcan en varias aventuras para descubrir los secretos del pueblo. Otros personajes notables incluyen a Sus, el encargado de mantenimiento, Wendy, la empleada relajada, el viejo McGucket, que es el cocinero local, Lil Gideon, un niño que después se convierte en villano, y Stanford, el autor de los libros y hermano de Stan. Uno de los otros villanos masculinos en la serie es Bill Cipher, el demonio triangular que planea apoderarse de Gravity Falls.
La conspiración asociada a este programa puede llevarnos por el camino de la masonería y los Illuminati. Un fan señaló que Dipper no es el nombre real del personaje, sino un apodo. Señalan que los dos hermanos, Stanley y Stanford, tienen nombres similares y que los gemelos probablemente también tendrían nombres idénticos. Así que el teórico propuso un nombre alternativo para Dipper que coincidiera con Mabel, como Gable. Después de investigarlo, descubrió que en realidad es un nombre que significa la parte triangular de una pared entre los bordes de un techo a dos aguas. Esto se correlacionaría con la sensación general de todo el programa y con Bill Cipher, el demonio. Pero otro teórico propuso una teoría alternativa. Él señala que Stanley y Stanford tienen los mismos prefijos en sus nombres, lo que significa que esta habría sido la misma regla para Dipper y Mabel. El nombre que sugirió fue Mason, como en Frank Mason. Acompaña esta sugerencia con una imagen del símbolo de la pirámide Illuminati, lo que nuevamente vincula a los dos personajes. Algunos han sugerido que Stanford escribió 6 libros en total, pero solo conocemos el número 2 y el 3. Algunos creen que Seuss en realidad escribió uno de ellos debido a su amplio conocimiento del pueblo, y que el viejo McGucket tiene uno de ellos, el cual usa para construir sus extrañas máquinas del fin del mundo. También hay algunas teorías de conspiración sobre Pequeño Gideon, una de las cuales propone que usó un amuleto para manipular la mente de su madre. Su madre parece tener una expresión de terror constante en el rostro. En un momento de la serie, incluso murmuró para sí misma: "Solo sigue aspirando", lo que indica que realmente tenía miedo de algo que ocurrió entre ella y su hijo, y ha sido condicionada para obedecerlo. En las temporadas posteriores del programa, la pirámide malvada finalmente es derrotada, pero algunos fanáticos creen que en realidad sobrevivió y ahora reside en la mente de tío Stan. Los teóricos del cine sugirieron que Cipher está controlando a Stan mientras duerme, y se pueden encontrar pistas de esto dispersas a lo largo del programa. Pero una de las pistas principales está en el tercer diario. Lo siguiente fue escrito en el diario. Resulta que el efecto de borrado de memoria puede deshacerse al exponerse a imágenes y personas importantes del pasado. La razón por la que Stan se recuperó mucho más rápido es que comenzamos la recuperación mientras el borrado aún estaba fresco, menos de 1 hora después del contacto. Si el efecto del rayo realmente se deshizo cuando recuperó sus recuerdos, entonces eso podría significar que Cipher todavía está dentro de él. Los teóricos luego señalan todas las pistas que apoyan esta teoría, incluyendo el mensaje al revés de Bill Cipher y la búsqueda del tesoro para encontrar estatuas reales de Bill Cipher. También hay algunas similitudes extrañas entre los dos personajes a lo largo de la serie. Otra prueba que respalda esto se relaciona con otra conspiración. Algunos creen que Stan puede inventar recuerdos falsos para burlar y engañar a Cipher. Él introduce un código en la máquina expendedora para desbloquear la puerta de su habitación secreta y presiona 5 botones cada vez. Pero en el episodio Paisajes de Sueño, donde el grupo viaja a través de sus recuerdos, uno de los recuerdos muestra un código diferente. En uno de los episodios, todos los personajes tienen que detenerse sobre un cifrado iluminado en el suelo. Hay 9 símbolos, cada uno de los cuales está conectado a uno de los personajes. Algunos teóricos creen que la razón por la que Bill no es desterrado no es solo por la interferencia de Stan, sino porque los personajes no están parados en los símbolos correctos. Se refieren a 2 personajes en particular, Dipper y Wendy. Dipper, quien lleva un sombrero con un pino, está parado en el símbolo del pino, mientras que Wendy está parada en el símbolo del hielo. Pero la chica es más aventurera y viene de una familia de leñadores, así que tal vez debería ser ella quien esté parada en el símbolo del pino. Esto también se respalda por el hecho de que los dos intercambian sombreros al final del programa. Dipper sería el símbolo de hielo porque a menudo se le ve cargando hielo, y ser cool es muy importante para su personaje. Número 18. La gente ha estado fascinada por el cielo nocturno durante siglos, y los estudiosos han estado estudiando las estrellas desde hace mucho tiempo. Desde entonces, hemos aprendido mucho sobre nuestro sistema solar y sobre aquellos que existen a millones de años luz de distancia. Los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno han sido conocidos por nosotros desde tiempos prehistóricos, y esto se debe a que son visibles en el cielo nocturno a simple vista. Pero otros planetas resultan ser más esquivos. Los primeros descubrimientos telescópicos se hicieron en 1781, cuando Guillermo Herschel identificó Urano. Y en 1848, Johann Galle descubrió Neptuno, después de estudiar el trabajo de Urbain Le Verrier y John Couch Adams. Plutón, que ya no se considera un planeta, fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh y ahora ha sido reclasificado como un planeta enano.
Desde entonces, hemos estudiado tanto del cosmos como hemos podido, pero algunos teóricos de la conspiración, uno de los cuales es un astrónomo muy conocido, creen que hemos estado equivocados sobre un aspecto particular e importante de nuestra propia galaxia. El astrónomo Paul Cox ha hecho algunas afirmaciones controvertidas sobre nuestro Sol, y él cree que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, está detrás de todo esto. Aunque la mayoría de la gente ha descartado sus extrañas afirmaciones, otros le han creído, probablemente por sus credenciales como un astrónomo respetado. Cox hizo las declaraciones controvertidas en junio de 2016 cuando presentaba un programa en vivo de 8 horas durante el cual habló sobre los tránsitos del planeta Mercurio frente al Sol. El programa se transmitió en el sitio web SLU, pero tomó un giro que nadie esperaba. Al hablar sobre la posición actual de Mercurio en su pantalla, de repente dijo, quizás se pregunten, ¿qué es esa cosa grande y redonda justo al lado del Sol? Luego mencionó casualmente que los espectadores estaban viendo el segundo Sol de la Tierra, y bromeó diciendo que probablemente la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Los espectadores se sorprendieron de inmediato por esta declaración controvertida. Algunos creyeron al principio que Cox estaba bromeando, pero luego quedó claro que hablaba muy en serio sobre el asunto. Continuó explicando que este segundo Sol normalmente está oculto a la vista del público por varias agencias, una de las cuales es la NASA, pero no reveló los nombres de ninguna otra agencia que estuviera involucrada en este inquietante complot. Como era de esperarse, estas declaraciones causaron de inmediato un gran revuelo en línea. Blogueros teóricos de la conspiración se lanzaron a sus teclados para publicar sobre el segundo Sol que nos habían ocultado durante décadas, mientras que otros acudieron a las redes sociales para difundir la noticia de que el gobierno nos ha mentido toda la vida. El problema con esta teoría de conspiración es que fue sugerida por alguien que, hasta ese momento, era respetado en su campo y que había realizado muchas investigaciones propias durante su carrera. Por esta razón, los teóricos de la conspiración rápidamente se subieron al tren y empezaron a inundar Internet con noticias sobre este supuesto engaño. Los colegas astrónomos de Cox fueron rápidos en señalar que el objeto al que él se refería cuando hizo estos comentarios era en realidad el planeta Mercurio, del cual había estado hablando todo el tiempo. Sus afirmaciones han sido descartadas tanto por otros astrónomos como por expertos, quienes han asegurado al público que solo tenemos un Sol y que no se nos está ocultando ningún cuerpo celeste de ese tipo. Número 17. Las Chicas Superpoderosas es una conocida serie animada infantil que tiene como protagonistas a un trío de niñas con superpoderes. Ellas son las protectoras de Saltadilla. El trío está formado por una líder pelirroja, Bombón, una dulce niña rubia llamada Burbuja y la malhumorada Bellota. Según la historia, el profesor Utonio estaba tratando de crear a las niñas perfectas en su laboratorio cuando otro ingrediente, la sustancia X, se mezcló accidentalmente. El resultado fue un grupo de 3 superhéroes, pero el programa no evitó a los teóricos de la conspiración entre los fans, y así nació la teoría de Brenda. La teoría de Brenda sugiere que las chicas superpoderosas son fracciones de una sola anfitriona. La anfitriona, por supuesto, es desconocida para los espectadores, pero los teóricos le han puesto el apodo de Brenda a esta supuesta anfitriona. Se dice que esta chica desarrolló un trastorno de identidad disociativo debido a la idea de que un hermano mayor la había acosado. El hermano se manifiesta como Mojo Jojo, el principal villano de la serie. Los teóricos analizaron lo que representaba cada chica. Blossom es la persona que Brenda quiere ser. Ella quiere madurez y sensatez. Burbuja será el lado suave y alegre. Ella representa la inocencia y la sumisión que la presentadora realmente mostraba en la vida real. Rara vez, un poco del lado más agresivo se manifestaba en Burbujas, por eso a veces puede mostrarse un poco más peleonera. Bellota es el lado agresivo y fue creada por los pensamientos de la presentadora que eran en represalia contra la persona que la molestaba. Este personaje representa la insatisfacción con la vida. Aunque generalmente se muestra como una persona más violenta, también indica que tiene profundidades ocultas, pero esas profundidades están reservadas para Burbuja. Otro teórico logró conectar al aparente hermano con los chicos ruidosos. La única información sobre el hermano es que él tiene la culpa de los problemas mentales y está representado en las supuestas alucinaciones como el villano principal. El antagonista es el creador de los chicos ruidosos, lo que convierte a Mojo Jojo en el padre de los chicos ruidosos, lo cual, en el caso de la teoría de Brenda, es la representación de la personalidad compleja del hermano. Según la conspiración de esta persona, los celos y el estrés de las peleas también hicieron que el hermano desarrollara los mismos problemas psicológicos y la encontrara en el mundo imaginario.
Se enfureció aún más y terminó creando a los chicos para contrarrestar a las chicas y continuó atormentándola en un lugar inexistente. Los Rowdy Rough Boys están formados por Brick, el chico seguro de sí mismo e independiente. Butch representa en lo que se convirtió el hermano cuando empezó a acosar a su hermana. Y Boomer es la representación de cómo era antes de que empezara a odiar a su hermana. Es inocente y dulce. Otras teorías conspirativas relacionadas con esta serie dicen que él, la figura satánica, de alguna manera puede regenerarse a voluntad, lo que explica por qué sigue regresando. Un usuario de Reddit teorizó que él tiene el poder de regeneración y que el personaje en realidad no puede ser derrotado, sino que simplemente se queda sin energía astral. Todas las veces que los espectadores ven a él perecer, en realidad son solo proyecciones de energía. Según otro usuario de Reddit, el profesor también usa su propio ADN para crear a las chicas, porque no podía tener hijos. Él utilizó todos los ingredientes necesarios para crear una vida de otra manera, y tal vez incluso usó algo de su fluido vital en la mezcla. Otra teoría conspirativa sugiere que el profesor eligió crear niñas en lugar de niños por una razón moral. Según la canción infantil que dice que las niñas están hechas de azúcar, especias y todas las cosas bonitas, se refiere a ingredientes simples e inofensivos, mientras que los niños están hechos de serpientes, caracoles y colitas de perrito, tal vez un poco más crueles. Él no quería herir a otra criatura viva, así que eligió otro camino. Número 16. Durante la década de 1920, el Partido Nacionalista Chino sugirió que se construyera una presa masiva sobre el río Yangtze. La idea detrás de este proyecto, que ahora se conoce como el Proyecto de Conservación de Agua de las Tres Gargantas del río Yangtze, se pospuso durante algunos años hasta 1953, cuando se decidió que se debía realizar un estudio de viabilidad y seleccionar un sitio. Una de las principales razones para su construcción fue controlar las inundaciones desastrosas que habían ocurrido cuando el río se desbordaba. Pero también permitiría que el comercio interior se volviera una posibilidad y podría usarse para generar electricidad para varias zonas del país. Muchas personas estuvieron de acuerdo de inmediato, pero algunos pensaron que el proyecto era una mala idea. Les preocupaba que la presa colapsara y que más de 1.3 millones de personas perdieran sus hogares y posiblemente sus vidas. Si esto llegara a suceder, muchos sitios culturales icónicos serían completamente destruidos, se perderían sitios arqueológicos y las personas que viven a lo largo del río quedarían en la miseria. Luego estaba la teoría de que contener una cantidad tan masiva de agua, alrededor de 42.000 millones de toneladas, dañaría al planeta. Los detractores afirmaban que el agua haría que la Tierra se desplazara de manera antinatural y que esto provocaría desastres naturales, principalmente terremotos y deslizamientos de tierra en todo el mundo, lo que resultaría en que muchas personas perdieran la vida o fueran desplazadas de sus hogares. Entonces se sugirió que, en su lugar, se construyera una serie de represas. Serían más pequeñas, más fáciles de manejar y contendrían menos agua que el proyecto sugerido. Producirían la misma cantidad de electricidad que la gran represa y controlarían las inundaciones en la zona con la misma eficacia. Pero sus preocupaciones cayeron en oídos sordos. Sin embargo, sus temores provocaron un retraso de 40 años en la construcción de la represa, que finalmente comenzó en 1994, pero incluso entonces, el proyecto no estuvo exento de problemas. Cuando se acabaron los fondos, el gobierno chino pidió un préstamo al Banco Mundial, pero fue rechazado porque existían temores de que la represa causara problemas ambientales. La primera fase de la construcción se completó en 1997 y en 2003 el embalse comenzó a llenarse. Esto provocó que se perdieran para siempre hasta 1.200 sitios arqueológicos importantes. El muro principal de la presa se terminó en 2006 y 10 años después, el proyecto se completó con éxito. En 2024 comenzó a circular una afirmación viral que decía que el agua de la presa de las Tres Gargantas había causado que la rotación de la Tierra se ralentizara. Esta afirmación fue investigada y se descubrió que era cierta, pero también se encontró que el cambio en la rotación era insignificante, ya que la Tierra solo giraba aproximadamente 0.06 microsegundos más lento de lo normal. Esto fue un gran alivio para millones de personas en todo el mundo. Pero, como suele suceder, varios teóricos de la conspiración se negaron a aceptar estos datos y comenzaron a hacer afirmaciones extravagantes sobre lo que creían que realmente estaba sucediendo. Afirmaron que la enorme cantidad de agua que había causado un desequilibrio en la rotación de la Tierra había comenzado a afectar los patrones climáticos del planeta. También estaban convencidos de que eso causó algunos de los terremotos y desastres naturales más recientes. Sin embargo, no pudieron presentar ninguna evidencia que respaldara esta teoría.
La NASA ha señalado que la rotación de la Tierra fluctúa de todos modos y que cualquier temor de que nuestro planeta esté siendo afectado negativamente por la presa de las Tres Gargantas debe descartarse como una teoría marginal y nada más. Número 15. La serie animada Bob Esponja Pantalones Cuadrados sigue la vida de una peculiar esponja amarilla que vive con su caracol mascota, Gary, en una ciudad llamada Fondo de Bikini. Fondo de Bikini está ubicado en el fondo del Océano Pacífico. La esponja trabaja como cocinero en un restaurante llamado El Crustáceo Cascarudo, dirigido por Don Cangrejo. Bob Esponja y su mejor amigo, la estrella de mar llamada Patricio, se embarcan en aventuras juntos y causan problemas. Otros personajes notables son Calamardo, el calamar malhumorado que trabaja junto al cocinero y también es su vecino. Perla, la ballena cachalote adolescente, es la hija de Don Cangrejo. Arenita Mejillas, la ardilla que vive bajo el agua, también es un personaje notable. Existen varias teorías de conspiración sobre esta caricatura burbujeante que han surgido a lo largo de los años. La mayoría de estas conspiraciones son sobre Don Cangrejo. Muchos ya conocen la teoría de que el ingrediente secreto de las Cangreburgers es carne de cangrejo, pero esto ha dado lugar a varias otras conspiraciones sobre los cangrejos y las hamburguesas. Un usuario de Reddit, Walla Rhubarb, explicó que cuando una ballena muere, eso sirve como combustible para todo el ecosistema. Esto se conoce como caída de ballena, la cual es tan rica en nutrientes que puede sostener a todo un ecosistema durante bastante tiempo. Este usuario de Reddit explica que le parece extraño que Cangrejo tenga una ballena como hija, pero nunca menciona a la madre de Perla en el programa, ni cómo llegó a ser su tutor. Los teóricos sugieren que en realidad se topó con el cadáver de una ballena, la madre de Perla, y construyó un restaurante cerca. Encontró a la hija de la ballena cuando era una bebé y la adoptó. El dueño del restaurante usó el cadáver como ingrediente en sus hamburguesas, pero por supuesto, este suministro inevitablemente se acabaría. ¿Y cómo podría seguir manejando su negocio si eso llegara a pasar? Según esta conspiración, Cangrejo estaba esperando a que Perla creciera completamente y luego la mandaría a la universidad, cuando en realidad la estaba cocinando y sirviendo a los clientes. Quizás Cangrejo ha estado haciendo esto desde hace mucho tiempo y nadie lo sabía ni siquiera lo cuestionaba. Una teoría alternativa pinta al mismo personaje como un maníaco homicida. Como se indica en el episodio de la cangreburger apestosa, el personaje sabe cómo ocultar un cuerpo. Fue en este episodio donde un inspector de salubridad estaba en el restaurante, pero el dueño creía que era un estafador que solo intentaba conseguir comida gratis. Cangrejo le pide a Bob Esponja que prepare una cangreburger contaminada y tan pronto como el inspector la come, se desmaya. En lugar de pedir ayuda, el avaro Cangrejo decide deshacerse del cuerpo. En otro episodio llamado Fuera del Cuadro, Cangrejo también intentó acabar con Calamardo después de pensar que el arte del personaje valdría más si ya no estuviera vivo. Al principio, solo envió al empleado a algunas misiones peligrosas, pero cuando esto falló, intentó golpear la cabeza de Calamardo con un mazo. Esta escena tenía la misma atmósfera que El Resplandor de Stephen King. A lo largo de toda la caricatura, este personaje en particular muestra una aparente falta de empatía y un desprecio por el bienestar de los demás. No nos sorprendería si estuviera tratando de criar a Perla como proveedora de carne. Número 14. Gracias a las clases de geografía en la escuela, sabemos que los terremotos son causados por la liberación repentina de energía a lo largo de las fallas de la Tierra, generalmente debido al movimiento de sus placas tectónicas. Pero parece que ni siquiera este conocimiento rudimentario es aceptable para algunos teóricos de la conspiración. Uno de los detractores de este conocimiento es un clérigo originario de Irán, quien causó bastante revuelo en todo el mundo en 2010, cuando hizo algunas afirmaciones extrañas y controvertidas sobre este fenómeno natural. Los terremotos son un fenómeno común en Irán, ya que experimenta más sismos que la mayoría de los otros países cada año. El entonces presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, predijo que eventualmente un terremoto masivo golpearía la capital, Teherán, y sugirió que los 12 millones de personas que viven allí se reubicaran en zonas más seguras. Es una afirmación ridícula, ya que reubicar a tanta gente sería una pesadilla logística, y muchos se negarían a dejar sus hogares, solo por los temores y predicciones de un hombre. Pero en comparación con las afirmaciones de Qasem Soleimani, las de Ahmadinejad parecen casi plausibles. Sadiki causó indignación en todo el mundo después de sugerir que los terremotos no son un desastre natural, sino que son causados por mujeres que se visten de manera inapropiada. También culpó a las mujeres que cometen adulterio, a otras que, en sus palabras, corrompen su castidad y a las mujeres que desvían a los hombres.
Sus declaraciones fueron casi con certeza una reacción exagerada al hecho de que muchas mujeres jóvenes en Irán se niegan a vestirse según las reglas del Islam, que les prohíben mostrar cualquier parte de su cuerpo a un hombre que no sea de su familia, excepto el rostro, las manos y los pies. Su cabello, cuello y el resto de su cuerpo deben estar cubiertos mientras están en público. Pero con el paso de los años, cada vez más mujeres han decidido ir en contra de estas reglas, lo que claramente provocó la ira de Sadiki. Durante un sermón, afirmó que una autoridad divina le habló y le dijo que el país estaba siendo castigado con calamidades como terremotos. Agregó que estos desastres solo podrían evitarse si las mujeres comenzaban a vestirse apropiadamente y regresaban a sus raíces religiosas. Cabe señalar que las mujeres en cuestión simplemente decidieron usar abrigos ajustados y pañuelos que dejaban ver parte de su cabello, lo cual no está permitido. Cuando se le preguntó cuándo ocurriría este terremoto en Irán, Sadiki afirmó que no podía dar una fecha exacta, pero reiteró que solo sería cuestión de tiempo antes de que ocurriera el desastre. También sugirió que las personas que viven en Teherán se reubiquen de inmediato, o que al menos 5 millones de sus 12 millones de habitantes se trasladen para minimizar la cantidad de vidas que se perderían una vez que finalmente ocurra el terremoto. Sus pensamientos fueron respaldados por el ministro de Bienestar del país, quien afirmó que la oración y el arrepentimiento eran las únicas formas de evitar este desastre y que las mujeres en cuestión deberían comenzar a pedir perdón por sus transgresiones. Los sismólogos han advertido al gobierno iraní que tarde o temprano un terremoto masivo golpeará a Teherán y algunos han sugerido que la capital sea trasladada a otro lugar para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Sadiki cree que si las mujeres de Teherán no eligen arrepentirse y abandonar sus caminos pecaminosos, serían la causa de un desastre sin precedentes que cobraría innumerables vidas y sumiría al país en una crisis financiera de la que tardaría décadas en recuperarse. Número 13. Phineas y Ferb fue una serie animada estadounidense muy querida que se transmitió en 2007 y concluyó en 2015. El programa sigue la vida de la familia Flynn, que consiste en Linda Flynn Fletcher, la madre de Phineas Flynn, Ferb Fletcher y su hermana mayor, Candace Flynn. Ella está casada con Lawrence Fletcher. Los dos hermanos constantemente se embarcan en las aventuras más locas, las cuales Candace presencia, pero no logra que sus padres le crean. La familia también tiene una mascota, Perry el ornitorrinco, que en realidad es un espía secreto y el némesis del Dr. Heinz Doofenshmirtz. Dos de las teorías conspirativas más oscuras giran en torno a Candace. Un usuario de Reddit sugirió que todos sabían sobre las aventuras de los chicos, excepto Candace. Él explica que su madre en realidad sabe todo lo que sus hijos están haciendo, pero nunca se lo confirma a su hija porque eso afectaría los textos que está escribiendo basándose en su hija. El teórico señala que tal vez Linda es una parte activa en las aventuras, o quizás solo las ve a una escala pequeña para que dos jóvenes puedan lograrlas. También se señala que todo el pueblo a menudo participa en las travesuras, como en el episodio del Día del Padre, o incluso en Swinter. A lo largo de la serie, hay algunas pistas sutiles de que la madre está anotando las travesuras de su hija y tal vez las está usando como comedia para el libro que está escribiendo, el cual trata sobre adolescentes. Una teoría alternativa, la segunda teoría oscura sobre la adolescente pelirroja, es que Phineas y Ferb no son más que producto de la imaginación de Candace. Otro usuario de Reddit sugirió que Phineas había fallecido y que esta era su manera de lidiar con ello. Ferb también tiene una discapacidad que le impide hablar o moverse demasiado. La hermana entonces crea varios escenarios donde los dos hermanos juegan juntos y construyen cosas increíbles. Esto podría ser la razón por la que Linda nunca ve lo que está pasando. Todo está ocurriendo en un mundo imaginario. Además, el Dr. Doofenshmirtz es solo un psicólogo al que veía 2 veces por semana para intentar volver a la normalidad. Esta sugerencia se ve aún más respaldada por el último episodio de la serie, cuando los dos hermanos se van a la universidad, lo que puede indicar la aceptación final de la hermana. Sin embargo, otra teoría oscura se refiere al padre biológico de Phineas. Se llama la teoría del verdadero papá, que a muchos fans ya se les ocurrió al ver la serie. Linda y Doofenshmirtz tienen algún tipo de historia juntos. Phineas no se parece en nada a Lawrence, pero tiene la misma cara triangular y el mismo peinado que el villano. Esto también podría explicar por qué Phineas es tan inteligente, ya que Doofenshmirtz es un científico. El papel de Perry en este caso es evitar que los dos se conozcan, porque si lo hicieran, podrían causar caos juntos, especialmente porque el niño tiene una mente moldeable. La siguiente teoría de conspiración se relaciona con cómo los chicos financian sus increíbles proyectos.
Las montañas rusas, los cohetes y las máquinas del tiempo costarían millones de dólares. Una sugerencia dice que tal vez la OBLSA, la compañía para la que trabaja Perry, está financiando sus operaciones. Si se aburrieran, probablemente pasarían más tiempo con su mascota. Si eso sucediera, Perry no podría escaparse para espiar a su archienemigo. Número 12. El proyecto Blue Beam, que no debe confundirse con el proyecto Blue Book, que fue el estudio de avistamientos de ovnis, también contiene elementos de extraterrestres. Pero según los teóricos de la conspiración, también involucra la religión y un plan nefasto de los gobiernos del mundo. Esta teoría ha existido desde la década de los 90, cuando un periodista canadiense llamado Sergei Monast la presentó por primera vez al mundo. Aunque nunca reveló sus fuentes, afirmó que la NASA estaba liderando una operación durante la cual se establecería una religión de la nueva era utilizando imágenes holográficas y manipulando las mentes del público. Afirmó que el proyecto se llevaría a cabo en 4 etapas. La primera involucraría terremotos que ocurrirían en todo el mundo, pero estos no serían terremotos normales. Serían provocados por los mismos gobiernos con un objetivo muy específico en mente. Una vez que los terremotos hubieran cesado, los arqueólogos comenzarían a hacer descubrimientos revolucionarios bajo el suelo recién expuesto. Esto pondría en duda nuestra comprensión de la religión y la historia, y muchas personas comenzarían a seguir la mencionada religión de la nueva era en su lugar. Después de esto, se utilizaría tecnología para proyectar imágenes holográficas de deidades en el cielo para que todos las vieran. Esto haría que muchas personas creyeran que habían presenciado algo profundo y que necesitaban empezar a seguir esta nueva religión. El siguiente paso sería hacer que las personas crean que están siendo comunicadas a un nivel telepático. Esto se lograría con el uso de ondas de baja frecuencia que, según Monast, crearían la ilusión de voces que les hablaban en sus mentes. Por último, la etapa 4 implicaría la aparición de una figura similar a Jesús, un salvador que de repente aparece en la tierra y que convencería a todo el mundo de cambiar a un solo gobierno y una sola religión. Para este punto, muchas personas ya estaban convencidas de que el ejército de los Estados Unidos había desarrollado tecnología holográfica que podría usarse para engañar a quien quisieran. Algunos incluso sugerían que el cielo en realidad era solo una pantalla enorme y que lo que veíamos sobre nosotros no era más que una ilusión. Monast agregó que la NASA usaría esta tecnología para simular una invasión extraterrestre falsa a la Tierra y que la gente sería fácilmente engañada para creer lo que veían sus ojos. Incluso el fallecimiento de Monast es considerado sospechoso por los teóricos de la conspiración. Aunque sus registros médicos indican que falleció de un ataque al corazón, algunas personas creen que sus teorías eran correctas y que fue silenciado por el gobierno antes de que pudiera revelar más sobre su plan nefasto. Para apoderarse del mundo. Con el paso de los años, varias agencias más, incluyendo a HAARP, SpaceX y otras, han sido incluidas en esta teoría que sigue evolucionando. Y la aparición de la tecnología de IA solo ha fortalecido su creencia de que nos están mintiendo. Pero a los expertos les ha resultado fácil descartar estas afirmaciones. Nunca se ha presentado evidencia para respaldar sus afirmaciones y generalmente se acepta que solo estaba especulando y presentando sus ideas como hechos. Además, no existe tecnología holográfica como la que describe en su teoría, ya que ningún gobierno posee los medios para proyectar videos de una invasión alienígena a todo el mundo al mismo tiempo. El clavo en el ataúd de esta teoría es el hecho de que la fecha real del evento se ha predicho varias veces, pero como todos sabemos, nunca ocurrió una invasión alienígena. No se ha establecido un nuevo orden mundial, y todos seguimos siendo libres de practicar la religión que elijamos en la mayoría de los países. Número 11. Los Pitufos fueron una serie de televisión popular en los años 80. El programa seguía las vidas de los pequeños personajes azules que vivían en su aldea hecha de hongos. Muchos de ellos estaban bajo el liderazgo de Papá Pitufo. La sociedad también está formada por Pitufina, Pitufo Fortachón, Pitufo Filósofo, Pitufo Tontín, Pitufo Gruñón, y así sucesivamente. Otros personajes incluyen al villano, Gargamel, y a su compañero, el gato Azrael. Existen varias teorías relacionadas con las pequeñas criaturas azules, y todo comienza con los 7 pecados. Los teóricos señalan los nombres de los personajes como una clara representación de esto. Todo comienza con la única mujer entre los pitufos, Pitufina, quien podría representar la lujuria. Gargamel en realidad la había creado para destruir a los otros pitufos usando este pecado. Por supuesto, esto en realidad no sucede en la caricatura.
El siguiente es el pitufo panadero, quien representa el pecado de la gula y se asocia con el exceso en la comida y la bebida. Siempre está horneando y por lo tanto siempre está comiendo, y pasa mucho tiempo persiguiendo al pitufo codicioso, quien representa la avaricia. Este personaje siempre les roba a los demás, pero sobre todo al pitufo panadero. Otro personaje notable es el pitufo flojo, que por supuesto representa la pereza. No hace nada y solo se la pasa acostado todo el día. No está dispuesto a actuar ni a preocuparse por nada de lo que sucede a su alrededor. Los teóricos también señalaron al pitufo gruñón, que representa la ira. Siempre está enojado y nunca tiene una sonrisa en la cara. Insulta a los demás y tiene arrebatos incontrolables. El pitufo enamorado representa la envidia porque toda su vida gira en torno a tratar de conquistar a Pitufina, pero también le tiene envidia a ella. El orgullo está representado por el pitufo vanidoso, que constantemente se está mirando en el espejo y está extremadamente obsesionado consigo mismo. Papá Pitufo, el líder, también puede estar asociado con Satanás, ya que se le representa vistiendo de rojo e incluso tiene un pentáculo en su sillón, según un teórico de la conspiración. Gargamel, según la teoría, parece ser un sacerdote franciscano y su casa es una iglesia en ruinas. El gato, Azrael, que lleva un nombre angelical, podría ser un ángel caído. Su nombre es similar al de otros ángeles como Gabriel, Uriel y Rafael. Otro aspecto que se ha señalado es el gorro frigio que todos los pitufos usan. Esto es algo consistente con los masones durante la Edad Media y se usaba como un símbolo icónico para que pudieran reconocerse entre ellos. En una teoría alternativa, la sociedad de los pitufos es completamente comunista. Guerrero Hacha de Batalla, un usuario de Reddit, fue al subreddit de pensamientos aleatorios con la siguiente declaración, diciendo, cito, «Los pitufos no tienen ninguna forma de moneda en su aldea». Incluso hubo un episodio en la caricatura donde ayudan a un rey y él les ofreció oro como recompensa. Luego continúan diciendo que los pitufos rechazaron esto porque no requieren esas cosas en la aldea. El teórico concluyó su declaración diciendo que, técnicamente, los pitufos son todos comunistas. En 2008, circulaba un video en YouTube que informaba sobre esta teoría exacta. Decía que no debía tomarse demasiado en serio, pero empezaron a señalar similitudes entre los pitufos y la sociedad comunista ideal. Señalan el hecho de que la sociedad en sí misma es autosuficiente y administra su propia comunidad. No necesita dinero en su cultura colectivista y cada uno de los personajes trabaja por el bien de toda la comunidad. También se señala que el líder parece parecerse a Karl Marx y le encanta el color rojo. El capitalismo, en este caso, está representado por el despiadado Gargamel, cuya única preocupación es la satisfacción personal. Ese video continúa diciendo que los pitufos y sus matices comunistas en realidad fueron una táctica utilizada para influir en quienes lo veían durante la Guerra Fría. También se propuso que Smurf es un acrónimo de Small Men Under Red Forces. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, ya que el nombre original de la serie y de las criaturas proviene de una palabra francesa. Número 10. Stonehenge sigue siendo uno de los monumentos más misteriosos jamás descubiertos. Las menciones de este monumento se remontan al siglo XII, pero las excavaciones en el sitio solo comenzaron por primera vez en la década de 1620. El primer estudio del sitio fue realizado por John Aubrey en la década de 1660 y él sugirió que los hoyos de Aubrey, que llevan su nombre, alguna vez sirvieron como un templo druida en la antigüedad. En el siglo XVIII, el monumento fue estudiado por William Stukeley y finalmente se determinó que Stonehenge se remontaba a la Edad de Bronce. En 1882 fue declarado un monumento antiguo protegido. Y aunque se ha realizado una enorme cantidad de investigaciones en el sitio, que se encuentra en Salisbury Plain, en Wiltshire, Inglaterra, todavía quedan muchas preguntas sobre esta extraña y enigmática estructura. Observamos que la construcción de Stonehenge comenzó hace unos 5.000 años, pero sus constructores nunca dejaron ninguna indicación de quiénes eran o para qué pretendían usar ese espacio. Nunca se han encontrado registros escritos sobre su construcción, y por lo tanto, abundan las teorías sobre el propósito y las personas que lo construyeron. Una de las teorías más antiguas y extravagantes sugiere que las enormes piedras fueron colocadas por un gigante. Se cree que los primeros historiadores dependían mucho del folclore cada vez que se encontraban con algo que no podían explicar, y un gigante parecería la explicación perfecta para esto. Pero esta extraña afirmación se vuelve aún más rara. Según algunos historiadores de la época, el gigante recibió instrucciones de llevar las piedras al sitio por orden de Merlín, el mago que a menudo se asocia con las leyendas artúricas.
Otra teoría, y probablemente la más común, es que fue construido por extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Otros creen que simplemente proporcionaron a las personas que vivían en la zona la tecnología necesaria para mover las piedras, y que esa misma tecnología simplemente se ha perdido con el tiempo. También es popular entre los teóricos de la conspiración la sugerencia de que fue construido por antiguos druidas. Según esta teoría, el monumento se utilizaba para adorar a sus ídolos, pero sabemos que los primeros druidas solo aparecieron unos 2000 años después de que se construyó Stonehenge. Así que esa teoría ha sido descartada por la mayoría de los expertos. Luego está la teoría de que fue utilizado por músicos en la antigüedad. Los investigadores estudiaron la composición de las piedras y descubrieron que cuando se golpeaban los monolitos de piedra azul en ciertos puntos, parecían resonar como un tambor. Pero esta teoría también tiene fallas, ya que parece poco probable que alguien transportara estas piedras tan pesadas y masivas por millas solo para construir una batería elaborada y que apenas funciona. Pero algunas personas creen que Stonehenge no tiene ningún significado real y que fue construido por dos antiguos cavernícolas que no tenían nada mejor que hacer. No tenían nada más que tiempo libre y simplemente decidieron apilar algunas piedras una encima de otra. Aunque los teóricos que creen en esta teoría no han podido explicar cómo se habría hecho esto. Los expertos que han estudiado el sitio han sugerido las teorías más plausibles de que Stonehenge fue utilizado como un templo, un sitio de entierro y un calendario astronómico. Esto ha sido aceptado como plausible por la mayoría de los académicos, y no hay duda de que surgirán muchas teorías sobre Stonehenge en los próximos años y décadas, y sin duda serán tan extravagantes como se espera. Número 9. La serie del autobús escolar mágico se centra en una maestra y sus alumnos que viajan por la vida en el autobús escolar mágico, e incluso hacen un recorrido por el cuerpo humano. La señorita Frizzle es una excéntrica maestra de ciencias que lleva a los niños a excursiones emocionantes, aunque algo peligrosas, a través del sistema solar, el cuerpo humano y varios otros lugares. Según una de las teorías de conspiración que rodean el programa, la maestra fue añadida junto con varios otros personajes como una señora del tiempo. Los teóricos señalan que Doctor Who y este programa infantil tienen mucho en común. Ambos programas tienen personajes principales que son excéntricos y les encanta enseñar a la gente sobre el universo. Ambos viajan en vehículos mágicos que los llevan atrás en el tiempo e incluso a través del espacio. Los teóricos han hecho varias comparaciones entre los dos programas y han llegado a la conclusión de que la señorita Frizzle podría ser en realidad una señora del tiempo, igual que el Doctor. Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción que muestra las aventuras del Doctor, quien es un alienígena parecido a un humano llamado Señor del Tiempo de otro planeta. Él puede viajar a través del tiempo y el espacio usando su TARDIS, una cabina telefónica azul que es mucho más grande por dentro, similar a las tiendas de campaña en Harry Potter. Debido a que la maestra, en el programa de El Autobús Mágico, es igual de excéntrica, tiene un vehículo que puede viajar por el espacio y el tiempo, y tiene varias otras similitudes, algunos teóricos han sugerido que esto debe significar que ella en realidad es una señora del tiempo, igual que el Doctor. Según esta teoría, la maestra es una sobreviviente de la Guerra del Tiempo. Ella huyó del planeta en su TARDIS disfrazada y mientras intenta asimilarse a la cultura de la Tierra, consigue un trabajo en una escuela. Furious señaló las similitudes, indicando que ambos personajes tienen un sentido de la moda extraño. Ambos son excéntricos y nadie realmente sabe cuántos años tiene la señorita Frizzle, porque siempre evita la pregunta. Incluso podría tener más de 900 años. También se señala que lleva a algunos compañeros con ella y viaja a través del espacio y el tiempo en un autobús escolar mágico disfrazado que tiene su propia personalidad, muy parecido a la TARDIS de Doctor Who. Aunque el Doctor afirma ser el último de su especie, este aspecto ha sido refutado a lo largo de la serie. Esto haría plausible que la maestra también haya escapado de la guerra, mudándose a otro planeta. Derivando de esta teoría conspirativa, otros sugieren que la señorita Frizzle ya existía dentro del universo de Doctor Who. Ellos especulan que podría ser un personaje menos conocido, alguien como Iris, quien llega a conocer al Doctor durante su 8ª reencarnación. Ella afirmaría ser una dama del tiempo, que creció en el mismo planeta, pero después se descubriría que en realidad era parte de otra raza completamente diferente, los Clockworks, quienes tienen 2 corazones. Las similitudes entre ella y Frizzle son que escapó de su planeta natal en una TARDIS con forma de autobús de 2 pisos. Pero otra teoría representa a la maestra de ciencias como un personaje diferente, alguien que comparte sus rizos, como River Song. Aparte del cabello, hay otra conexión entre las dos.
En uno de los episodios de El autobús mágico, se embarcan en un viaje dentro del cuerpo de Frizzle y llegan a ver su corazón. Ella solo tiene un corazón, lo que descarta la idea de que sea parte de los Clockworks. River también solo tiene un corazón, y es conocida por poder cambiar su apariencia. Y quizás su trabajo como maestra de escuela fue solo una de sus muchas aventuras. Número 8. Según la leyenda romana, la ciudad fue fundada el 21 de abril del 753 a.C. y su primer rey fue Rómulo. Sin embargo, se ha encontrado alguna evidencia arqueológica de que los colonos llegaron a esa zona en el siglo X a.C. y que comenzaron a sentar las bases de lo que eventualmente se convertiría en la capital de Italia. Pero según un teórico de la conspiración, la ciudad nunca existió en absoluto, para gran disgusto de los arqueólogos de todo el mundo que han estudiado extensamente la historia de la ciudad y que también han hecho notables descubrimientos históricos allí a lo largo de los años. La publicación apareció por primera vez en el perfil de un usuario de TikTok que afirmaba que la ciudad nunca existió y que la Iglesia Católica inventó un engaño en el siglo XVI con el que convenció a todos de que Roma era real. La teórica de la conspiración en cuestión se llama Donna Dickens. Su primera publicación sobre el tema fue creada en 2021, después de eso no volvió a hablar mucho del tema. Pero aproximadamente un año después, volvió a recibir críticas de expertos y académicos cuando creó nuevas publicaciones sobre sus afirmaciones. Poco después de que el video fue subido, obtuvo hasta 75,000 vistas y luego fue compartido por muchos de los seguidores de Donna, asegurando que fuera visto por miles de usuarios más en varias plataformas. En su publicación, afirmó que nunca se habían encontrado artefactos culturalmente significativos de Roma. Nunca se descubrieron documentos importantes relacionados con la ciudad y nunca se encontraron monumentos romanos reales. Agregó que la ciudad era una homogeneización ficticia de la cultura indígena europea que fue perpetuada por la Iglesia Católica. Agregó que la cultura romana que aprendimos en la escuela en realidad fue tomada de civilizaciones como Grecia, Asia, Turquía y Egipto. En cuanto a monumentos famosos como el Coliseo y el Partenón, ella cree que estas estructuras no pueden usarse como prueba de que Roma haya existido alguna vez, ya que las piedras con las que está construido no pueden ser fechadas por carbono y por lo tanto los expertos en realidad no saben cuántos años tienen. Uno podría argumentar que ella olvidó los muchos documentos romanos antiguos que se han descubierto a lo largo de los años, pero también tenía una respuesta para eso. Donna cree que, dado que no se han encontrado originales conservados de estos documentos, los que se descubrieron fueron falsificados por monjes que, una vez más, recibieron la orden de hacerlo por parte de la Iglesia. Afortunadamente, no se necesita mucho para desacreditar las afirmaciones poco investigadas de Donna. Sabemos que se han encontrado manuscritos antiguos y originales en Roma, la mayoría de los cuales están escritos en latín y fueron redactados por ciudadanos prominentes de la ciudad en esa época. Cuando salieron a la luz estas afirmaciones, muchas personas se preguntaron cuál era la formación de Donna y qué experiencia tenía para llegar a sus conclusiones. Resultó que ella era una experiodista de espectáculos que había estudiado antropología e historia y abandonó la universidad al final de su tercer año. Sus afirmaciones han sido completamente descartadas por expertos, pero desafortunadamente muchas personas todavía creen que sus teorías están basadas en hechos, lo cual ciertamente no es el caso. Número 7. La Casa de los Amigos Imaginarios de Foster fue una serie animada que se produjo en los estudios de Cartoon Network. Inicialmente se estrenó en Cartoon Network en 2004 como una película de 90 minutos que más tarde se convertiría en una serie de episodios de media hora. El programa sigue la historia de un hogar que fue creado por la señora Foster para amigos imaginarios, quienes cobran vida una vez que un niño los imagina. Cuando los niños superan a sus amigos imaginarios, estos son llevados a la casa de Foster después de ser abandonados. Había 1,340 amigos imaginarios viviendo ahí, pero al final de la historia, la señora Foster dijo que había 2,038 amigos viviendo ahí. Estos amigos también incluían al suyo propio, del cual nunca se separó. Los personajes principales incluían a Frances Foster, a quien llaman Frankie. Mac, quien es el hermano menor de Terrence, es uno de los protagonistas principales. Él es el creador de Blue, quien es un amigo imaginario. Otros personajes notables son Goo, Cheese, Wilt y Duquesa. Pero esta conspiración tiene que ver con Frankie y Madame Foster. Una pregunta importante que surge de esta conspiración es, ¿Frankie es imaginaria? Esta teoría comenzó en 2014 cuando algunos teóricos sugirieron que Frankie era una versión más joven de Madame Foster. Ellos señalan la ropa similar. Frankie parece estar usando la misma ropa que su abuela.
Su apariencia física también parece muy similar. Se ha postulado que Frankie fue inventada por la anciana como una forma de mantener su hogar de acogida mientras ella no estaba. Ella disfrutaba del hogar de acogida y de los amigos, pero sabía que estaba envejeciendo rápido y probablemente no podría mantenerlo por mucho más tiempo. La evidencia que apoya esta conspiración señala el hecho de que Frankie no tiene un amigo imaginario y no parece tener mucha vida fuera del hogar de acogida. También se sugiere que sale con personas porque le gustan más que sus amigos imaginarios o porque las personas con las que sale no saben que ella es una amiga imaginaria. Pero sin embargo, existe una teoría alternativa. Responde a la pregunta de que, si ella fuera imaginaria, entonces ¿por qué tiene licencia de conducir? Esta teoría invierte la situación de Frankie, afirmando que la abuela en realidad había fallecido y ella no podía lidiar con eso, así que creó a una abuela imaginaria. La actitud de la señora Foster sugiere esto. Ella parece infantil y enérgica en comparación con la mayoría de las personas mayores. Esta es posiblemente la razón por la que el adolescente se queda en el hogar de acogida, para mantener viva a la abuela imaginaria en lugar de lidiar con su partida. Número 6. Edgar Allan Poe es considerado con razón uno de los más grandes autores de todos los tiempos. Aunque sus relatos y poemas quizá no sean para todos, considerando su atmósfera y temas generalmente oscuros, no se puede negar que fue un maestro en su oficio y que su obra será discutida durante muchas décadas más. Su obra más famosa, El Cuervo, cuenta la historia de un hombre que escucha un golpeteo en la puerta de su casa, lo cual lo aterroriza ya que es tarde en la noche. Cuando finalmente abre la puerta, se encuentra cara a cara con un cuervo, que luego procede a atormentarlo con una sola palabra: nunca más. También se le considera el precursor del género detectivesco, ya que su relato, Los crímenes de la calle Morgue, narra la historia de un crimen cometido en una habitación cerrada, dejando a la policía y a todos los involucrados desconcertados, hasta que el detective aficionado C. Augusto Dupin logra resolver el caso. Pero Poe no tuvo una vida fácil. Su padre simplemente abandonó a su familia en 1810, un año después de su nacimiento, y su madre contrajo tuberculosis, que le quitó la vida un año después. Él y su familia adoptiva se mudaron de Boston, Massachusetts a Londres, Inglaterra en 1815, pero regresaron a Estados Unidos en 1820. Sirvió en el ejército, y después de que su hermano falleció, comenzó su carrera como escritor, pero no salió como él había planeado. Su trabajo era demasiado oscuro para la mayoría de la gente, y le tomó mucho tiempo antes de poder ganarse la vida decentemente. Su esposa, Virginia Eliza Clem Poe, falleció en 1847 después de contraer tuberculosis también, y él cayó en una profunda depresión de la que nunca se recuperó por completo. Finalmente recibió reconocimiento por su trabajo, y se dice que fue el primer autor estadounidense en ganarse la vida únicamente escribiendo. Aunque finalmente pudo haber alcanzado el éxito en la profesión que eligió, se cree que nunca volvió a ser realmente feliz después de la muerte de su esposa. Y su propia muerte sigue estando envuelta en un misterio que algunos teóricos de la conspiración creen que es más siniestro de lo que nos han hecho creer. El día en cuestión fue el 3 de octubre de 1849. Poe fue encontrado en un estado semi-inconsciente en Baltimore, y según los testigos, estaba muy angustiado y necesitaba ayuda. Llevaba puesta la ropa de otra persona y repetía el nombre de Reynolds. Esa persona nunca ha sido identificada y sigue siendo un misterio a quién se refería o qué tenía que ver con el grave estado en el que se encontró a Poe. Luego fue llevado al Colegio Médico de Washington, donde recibió tratamiento, pero finalmente falleció. Nunca estuvo lo suficientemente coherente como para explicar lo que le había sucedido o por qué había desaparecido durante varios días antes de reaparecer en un estado deteriorado. Ahí es donde entran las teorías de conspiración. Se centraron en el hecho de que Poe fue encontrado en la calle, afuera de una casilla electoral durante unas elecciones. Ellos creen que su muerte fue planeada y que fue víctima de un cooping, que es cuando un miembro desprevenido del público es sacado de las calles y obligado a votar una y otra vez, pero solo después de que lo forzaron a ingerir una sustancia que lo hacía susceptible a la sugestión. Esto, por supuesto, nunca se ha comprobado, pero algunos teóricos creen que esto explica por qué Poe fue encontrado en un estado tan deplorable y por qué nunca recibió la atención médica adecuada que podría haberle salvado la vida ese día. Número 5. La caricatura tan popular Scooby-Doo se emitió por primera vez en 1969. El gran danés fue nombrado Scooby-Doo por una frase cantada por Frank Sinatra. La serie se centra en este sabueso y su familia, que se llama Mystery Incorporated. Su mejor amigo es Shaggy, quien es un adolescente muy hambriento. Luego está Fred, el elegante líder, y la bella pelirroja Daphne.
Junto a ellos está la nerd Velma, quienes viajan todos juntos en la camioneta azul, verde y naranja, donde resuelven misterios locales y nacionales con un elemento sobrenatural. Una de las varias teorías de los fans sobre esta caricatura postula que el grupo en realidad viaja para evitar ser reclutados para la guerra. La lógica detrás de esto es que la serie transcurre durante la guerra de Vietnam. Los teóricos también señalan el hecho de que Shaggy tiene un estilo hippie, y Fred, que parece ser muy formal, resalta entre ellos y casi parece fuera de lugar. Se sugiere que están tratando de ir a Canadá para evitar ser reclutados, con Fred y su prometida y la adolescente activista Vilma ayudando. Resolver misterios sería solo un proyecto secundario para ellos mientras cruzan el país. Sin embargo, otra teoría es un poco más inquietante. Presenta a esos tres personajes como fantasmas que murieron en los años 60. La evidencia que respalda esto es su estilo de vestir, que parece ser de esa época. Scooby y Shaggy, sin embargo, no saben que sus amigos han fallecido. Y debido a esta falta de conciencia, los otros tres eligen seguir trabajando con ellos. Ellos esperan encontrar a otros fantasmas que puedan reclutarlos, pero cada caso resulta ser una estafa. Los fanáticos también sugirieron que Shaggy podría ser un mago. Ellos señalan su habilidad sobrenatural para levitar y hacer que las cosas aparezcan. La primera prueba de esto apareció en un episodio llamado El elevador de pelos, donde accidentalmente lanzó un hechizo y su reverso. Una conspiración bastante inusual muestra a Scooby como parte de un programa soviético de perros espaciales, donde los soviéticos están experimentando con un programa de cría para crear animales inteligentes capaces de volar al espacio y posiblemente hablar. Esta especulación está respaldada por el título del programa, ¿Dónde estás, Scooby-Doo? Los teóricos sugieren que la CIA ha estado buscando a Scooby desde que se emitió el primer episodio durante la Guerra Fría y justo después de que ocurrió la primera caminata lunar. Número 4. Todos hemos escuchado diferentes teorías de conspiración sobre lo paranormal, como que ciertas celebridades en realidad son demonios, que los fantasmas pueden seguir a una persona y atormentarla por el resto de su vida, o que ciertas partes del mundo son portales que pueden transportar a una persona a otra realidad. Luego está la teoría de que el Necronomicon, un libro ficticio creado por el autor H.P. Lovecraft, realmente existe y que Lovecraft en realidad estaba tratando de compartir secretos sobre lo oculto con el resto de nosotros, sin ser demasiado obvio al respecto. Lovecraft, quien vivió entre 1890 y 1937, se hizo muy conocido por sus extraños relatos cortos, poemas, novelas y ensayos, la mayoría de los cuales contenían elementos sobrenaturales y bestias de otro mundo, como Cthulhu, que apareció en su relato La llamada de Cthulhu, que también es el título de una canción de la banda de heavy metal Metallica. La criatura apareció por primera vez en 1928 y se describe con una cabeza parecida a la de un pulpo, un rostro cubierto de tentáculos, un cuerpo escamoso que parece de goma y largas y estrechas alas en la espalda. Mide cientos de pies de altura y tiene brazos y piernas parecidos a los de un humano. Durante siglos, Cthulhu ha estado dormido en la ciudad sumergida de R'lyeh en el Océano Pacífico. Cuando las estrellas se alinean de la manera correcta, la criatura despierta y el caos comienza. Toda la Tierra es lanzada al cataclismo y la humanidad queda prácticamente destruida. El Necronomicon es parte del mito de Cthulhu y Lovecraft explicó que se le ocurrió la idea del libro y su nombre durante un sueño. También se le conoce comúnmente como el Libro de los Muertos y fue mencionado por primera vez por Lovecraft en un relato llamado El Sabueso. Al escribir sobre la historia del libro, Lovecraft afirmó que originalmente se llamaba Al-Asif, que es una palabra árabe que se refiere al sonido nocturno que hacen ciertos insectos, el cual muchas personas describen como similar al aullido de los demonios. El autor del libro es un árabe medio loco llamado Abdul al-Hazred, quien adoraba a dos de las creaciones de Lovecraft, Yog-Sothoth y Cthulhu. Falleció en circunstancias misteriosas en el año 738 después de ser atacado por una criatura enorme. Tras su fallecimiento, el libro fue estudiado por filósofos y en el año 950 fue traducido al griego, momento en el que cambió de nombre a Necronomicon. No se sabe mucho sobre la apariencia del libro, pero Lovecraft sí mencionó que está encuadernado en cuero y que se mantiene cerrado con varios broches de metal. Dentro del libro, el lector encontrará un compendio de conocimientos prohibidos, incluyendo hechizos, rituales e información sobre entidades antiguas y olvidadas como Cthulhu. Pero no cualquiera puede abrirlo y leerlo. Se dice que cualquiera que lea el texto conocerá la terrible verdad sobre la realidad y que se volverá loco después de obtener este conocimiento.
Además, cualquiera que pueda leer el libro con éxito podrá invocar criaturas aterradoras y enormes que podrían sembrar destrucción por todo el mundo. Puede usarse para abrir portales a otros mundos, realizar rituales mágicos oscuros y prohibidos, y revelar la verdad sobre la realidad. Que todo lo que conocemos y vemos no solo fue creado por, sino que también está controlado por entidades antiguas que aún existen hoy en día. El Necronomicon es, por supuesto, un libro ficticio que Lovecraft imaginó en su mente. Pero muchas personas creen que dicho texto realmente existe y que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien decida usarlo, sumiendo al mundo en el caos. Número 3. Padre de Familia se lanzó en 1999 y rápidamente llamó la atención de la cadena Fox Broadcasting Company. Sigue la vida de una familia disfuncional que es llevada de un escenario loco a otro. Los Griffin viven en un pueblo de Rhode Island y todo el programa es extraño y políticamente incorrecto. La familia está compuesta por 6 personas, incluyendo al padre, Peter Griffin, quien es torpe pero bien intencionado y es un católico irlandés estadounidense. Está casado con Lois, una madre que se queda en casa y es profesora de piano, que proviene de una familia de socialites adinerados. Tienen 3 hijos juntos, incluyendo a Meg, la hija adolescente que siempre es el centro de las bromas de Peter debido a su falta de popularidad. Chris es otro de sus hijos, que no es inteligente y tiene un poco de sobrepeso. Luego está Stewie, un bebé diabólico que muestra algunos comportamientos de adulto. Habla con fluidez y a menudo está acompañado por Brian, un perro que habla. Esta teoría de conspiración se centra en este personaje en particular, ya que algunos fanáticos teorizan que el perro en realidad escribe todo el programa. Un usuario de Reddit planteó esto en un subreddit y se refirió a uno de los episodios llamado Problemas de Peter. En una escena, Brian afirma que tiene un trabajo como escritor, diciendo, cito, ¿ves esto? Todo esto es el material en bruto de una imagen que voy a pintar con palabras. Así que esto hizo que el teórico pensara, ¿y si el programa, en el ámbito ficticio, es el producto de una novela inconclusa que Brian está escribiendo? La evidencia que respalda esto es que él es visto como la voz de la razón. Toda su familia tiene algunos defectos exagerados, que vemos desde su perspectiva. La única persona en la familia que tiene alguna razón para odiar a Meg es Brian, lo que explicaría por qué todos los demás son tan groseros con Meg en la novela. Como Peter y Chris son poco inteligentes a los ojos de Brian, esto podría ser una razón por la que la estupidez de ambos está tan exagerada en la serie. Esta teoría también podría explicar por qué nadie cuestiona que haya un perro que habla y camina, y por qué logra estar con todas las mujeres atractivas del pueblo. Algunos señalan huecos en la historia, como ese episodio en el que él está muerto y la historia continúa. Pero puede haber una respuesta para esto también. Stewie le contó todo e incluso describió al otro perro, Vinny, como un súper italiano. Por supuesto, esta no es la única teoría de conspiración asociada con el programa. Algunos han sugerido que el programa es el purgatorio, que los personajes están siendo torturados por sus pecados y que Stewie es un genio malvado atrapado en el cuerpo de un bebé. Lois es una heredera adinerada cuyo castigo es estar atrapada en una relación con problemas económicos. Brian es un intelectual que está atrapado dentro de un animal. Peter es un hombre mayor infantil que se aferra al pasado. Tanto Chris como Meg son los niños a los que solían molestar y atormentar en la escuela, y Quagmire puede representar a un incubo. Otros creen que toda la serie está siendo contada desde la perspectiva del bebé, quien posiblemente quiere acabar con la vida de su madre. La razón por la que Brian puede hablar es porque, según esta teoría, los niños personifican a sus mascotas. Número 2. Entre algunas de las teorías de conspiración más extravagantes están las sugerencias de que la Luna en realidad no existe, que Australia no es un lugar real y que todas las rocas que se encuentran en la Tierra son blandas hasta que se tocan. La mayoría de las personas toma este tipo de teorías con escepticismo, pero una ha ganado algo de fuerza en los últimos meses gracias a publicaciones en redes sociales que afirman que la gravedad de la Tierra desaparecerá por un corto tiempo durante 2026. El rumor comenzó a circular en Internet a principios de 2026, cuando alguien empezó a sugerir que la gravedad de la Tierra dejará de funcionar durante unos 7 segundos el 12 de agosto y que este evento tendrá implicaciones desastrosas para todos nosotros. Según las publicaciones, un documento secreto de la NASA titulado Proyecto Ancla se filtró a los medios en noviembre de 2024. Contenía pruebas de que la agencia estaba al tanto de este evento y que estaba haciendo preparativos para esa fecha específica. Un usuario de Instagram publicó un video en su perfil en el que se podía ver a un hombre sentado en un auto. También contenía el texto:
El 12 de agosto de 2026, el mundo perderá la gravedad durante 7 segundos. La NASA lo sabe. Se están preparando, pero no nos dicen por qué. El texto también afirmaba que la gravedad en realidad desaparecerá durante 7.3 segundos específicamente y que el desastre resultante causará que entre 40 y 60 millones de personas pierdan la vida. Aseguran que cualquier objeto que no esté asegurado al suelo empezará a flotar hacia arriba y que después de 7 segundos todo caerá de nuevo a la Tierra. Por lo tanto, creen que muchas personas flotarán en el aire y luego sucumbirán a las caídas o a que objetos grandes les caigan encima. También afirmaron que la mayoría de los objetos se elevarán unos 20 metros en el aire y que eso causará pánico generalizado en todo el mundo. Otro usuario afirma que el proyecto Ancla tiene un presupuesto de alrededor de 89 mil millones de dólares y que la NASA ha estado trabajando en él durante varios años. A eso se suma la sugerencia de que la agencia quería realizar un experimento para ver si podríamos sobrevivir en la Tierra sin gravedad durante 7 segundos. Algunos han afirmado que el resultado de esta anomalía gravitacional será al menos 10 años de reconstrucción después de un colapso económico y que necesitaremos empezar a reconstruir nuestras comunidades, ya que prácticamente toda la infraestructura en la Tierra quedará gravemente dañada o completamente destruida. Se sabe que se observará un eclipse solar el 12 de agosto de 2026, pero aún se desconoce si los teóricos de la conspiración tomarán esto como una señal de que algo mucho más siniestro ocurrirá en esa misma fecha. Varios expertos han hablado desde entonces y han asegurado al público que la gravedad seguirá siendo tan normal como siempre en esa fecha y que nadie necesita hacer preparativos especiales, ya que la teoría es completamente inventada y falsa. Número 1. En 2008 DreamWorks produjo la icónica película de comedia y acción Kung Fu Panda. La película sigue la vida de Po, un oso panda, quien más tarde se convierte en un maestro de Kung Fu, junto a los 5 furiosos, que están formados por víbora, tigresa, mono, grulla y mantis. En otro lugar, una premonición reveló que un malvado leopardo de las nieves llamado Tai Lung escaparía de la prisión de máxima seguridad y que era necesario elegir al guerrero dragón. Aquel que fuera digno de esto recibiría los poderes del pergamino del dragón. Hay algunas teorías sobre esta película, una de las cuales se centra en Tai Lung. Una teoría conspirativa dice que él siempre había sido el guerrero dragón. Explicaba que este personaje en realidad tuvo éxito en la película, aunque al final fue derrotado. Un usuario de Reddit explicó que nunca se le negó el pergamino ni su destino de convertirse en el guerrero dragón, sino que todo era solo una prueba. El leopardo se suponía que debía aceptar la negativa con humildad, después de lo cual se le habría concedido el pergamino. Para probar si un acólito merece completar el entrenamiento, el dojo les negaría el pergamino después de la prueba para determinar qué tipo de persona eran. Si habían dominado el arte del equilibrio y la paz interior junto con el entrenamiento físico, podían aceptar tal negativa con humildad. El acólito en este caso demostraría que es perfecto por dentro y por fuera, después de lo cual el maestro explicaría la razón y luego le otorgaría el pergamino. Sin embargo, Tai Lung no reaccionó con humildad. En cambio, estalló con ira y odio, así que no se le otorgó el pergamino. No fue porque no fuera digno, fue porque demostró que no era digno del pergamino y no había encontrado la paz interior. Sin embargo, otra teoría extraña es que todo el programa trataba sobre la crianza asiática. Tai Lung, Tigresa y Po son las representaciones de los 3 diferentes tipos de hijos que los padres asiáticos ven. Y Maestro Shifu representa a esos padres. El leopardo de las nieves representa al hijo modelo, con sus talentos visibles y su actitud perfecta. Pero a medida que crece, se vuelve más competitivo y eventualmente se amarga bastante cuando no logra lo que desea. Tigresa es la sorpresa entre los niños. Tiene talentos impresionantes, pero no están al nivel de Tai Lung. Ella es inferior a él y nunca llega a explorar sus propios intereses. La obligan a seguir el mismo camino que el otro, pero no recibe el mismo amor que él recibió. Ella crece y resulta estar bien, pero lucha con algunos conflictos internos. Luego Po es el comodín. No tiene talentos y lo tratan como basura. El maestro no tenía sueños ni expectativas para él hasta que se dio cuenta de que no era el guerrero tradicional. Entonces anima a Po a explorar su propio camino y lo entrena de manera diferente. Según esta teoría de conspiración, los padres asiáticos valoran mucho las matemáticas y las ciencias, y algunos niños no cumplen con sus expectativas y terminan siendo descuidados emocionalmente en algunos casos. Muchas gracias por vernos.
Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.